El entrenamiento es un requisito previo para la grandeza. No se puede confiar una responsabilidad seria a alguien que no esté entrenado, ya sea en el ámbito militar, la aviación, los negocios o incluso en el reino de Dios. Pero los elegidos suelen estar apasionados por la obra de Dios y piensan que pueden entrar en ella de inmediato. Sin embargo, de manera extraña, se encuentran con restricciones. En efecto, Dios los ha elegido, pero las señales que esperan no se manifiestan de inmediato. No experimentan la misma manifestación del poder de Dios como la que ven en otros grandes hombres. ¿Por qué? Porque aún no están entrenados. Pero, ¿cómo entrena Dios a estas personas especiales? Sigue viendo mientras lo descubrimos. Antes de continuar, sigamos difundiendo las buenas nuevas de Jesús. Suscríbete y sé bendecido. Muchas personas cometen el error de pensar que ser elegido por Dios automáticamente los transiciona hacia la unción y la grandeza. Pero así no es como Dios obra. Él prepara a sus elegidos minuciosamente antes de enviarlos. Toda gran persona comienza siendo ordinaria, pero es Dios quien transforma a las personas de lo ordinario a lo extraordinario. Primero, los elige. Luego, los entrena para la misión que les está encomendando. Este periodo de entrenamiento es una temporada de preparación divina, y todo elegido que llega a ser grande debe pasar por esta temporada. Entiende que la voluntad de Dios es diferente de la voluntad y el deseo humano. Por eso Dios entrena a sus elegidos para transformarlos a su semejanza, para que puedan cumplir eficazmente su voluntad divina. La historia de Moisés proporciona una lección completa sobre cómo Dios entrena a los hombres y los transiciona de lo ordinario a lo grandioso. El capítulo 2 de Éxodo resume brevemente 80 años de preparación y entrenamiento divino. Desde su nacimiento, Dios marcó a Moisés para su asignación. Él tenía un gran celo por luchar contra la opresión de su pueblo. Un día, Moisés salió del suntuoso palacio del faraón para ver el bienestar de su pueblo. Allí vio que uno de ellos era tratado injustamente y acabó con la vida del opresor egipcio. Entonces, Dios lo apartó para entrenarlo. Mira lo que dice la Biblia sobre él después de que Dios lo refinó. En Números 12:3. Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Como un hombre cuyo instinto básico de defensa era quitarle la vida a otro, llegó a ser el más manso de la tierra. ¿Qué cambió? La respuesta es que Dios lo entrenó, así como entrena a sus elegidos. Sigue siendo el mismo el patrón de Dios para asociarse con sus elegidos hoy en día. ¿Los elige y los pone en la obra de inmediato o sigue habiendo un proceso? Veamos cómo Dios entrena a sus elegidos. Número 1. Dios los llama y los separa. Este es el primer paso de la preparación y entrenamiento de Dios para sus elegidos. Él los llama fuera del mundo y los separa de las personas comunes. Esto se debe a que los ha seleccionado para asignaciones especiales. Es la forma en que Dios los distingue. Este llamado llegó a Abraham en Génesis capítulo 12. Dios le dijo que se fuera de su país, de su pueblo y de la casa de su padre hacia la tierra que le mostraría. Dios llamó a Abraham a salir de su lugar actual y entrar en una nueva vida. Para Moisés, una fuerza dentro de él lo sacó del palacio del faraón. La Biblia revela que, en respuesta a ese llamado, él escogió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, en lugar de disfrutar los placeres pasajeros del pecado en Egipto. El llamado de Dios a sus elegidos no es principalmente físico. Más allá del aspecto físico del llamado de Abraham para dejar su país, hubo una demanda más profunda para que él saliera de una nación pecadora y depravada. En esta generación, Dios sigue llamando a sus elegidos a salir del pecado y de los vicios que se han convertido en normas sociales. Mira cómo lo presenta la Escritura en 2 Corintios 6:18. Por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, no toquen nada impuro, y yo los recibiré. Dios llama a los elegidos a dejar las indulgencias y placeres pecaminosos. Puede ser un llamado a renunciar al placer excesivo de la comida o el entretenimiento. Puede llamarlos a apartarse de la televisión o del consumo excesivo de las redes sociales.
Algunas de estas cosas pueden parecer inofensivas, pero cuando Dios comienza a entrenar a sus elegidos, los llama a un estilo de vida de negación y compromiso. Un nivel inusual de compromiso distingue a los elegidos. Cuando Dios los llama, a menudo les pide que renuncien a cosas valiosas que pensaban que eran esenciales para sus vidas. Esto no es porque quiera quitarles su felicidad, sino porque los está preparando para algo más grande. A medida que Dios llama a los elegidos a una relación más profunda con Él, pone una fuerte carga por la obra espiritual en sus corazones. De repente, comienzan a sentir un peso que no pueden explicar. Sienten la necesidad de orar más, de interceder por otros. Sus corazones se ven cargados por la salvación de las personas y desarrollan una pasión por dar a conocer a Cristo. Esta fue la misma carga que Moisés llevó. Aunque fue criado en el palacio del faraón, con acceso a riquezas y privilegios, se sintió profundamente angustiado por el sufrimiento de los israelitas. No pudo ignorar su dolor porque Dios había puesto esa preocupación dentro de él. Su llamado era liderar y servir como un instrumento de liberación para Israel. Lo mismo sucede con cada elegido. Dios enciende una pasión en ellos que se niega a apagarse. El llamado de Dios también los acerca más a Él. Cuando Jesús llamó a algunos de sus discípulos, tuvieron que dejar sus ocupaciones actuales para seguirlo. Dejaron sus barcas, redes y rutinas diarias, porque estar con Él se convirtió en su prioridad. Esto no significa que cada elegido deba abandonar su carrera o descuidar sus responsabilidades, pero significa que el llamado de Dios los distingue. Él los aleja de distracciones y del ruido del mundo, para llevarlos a una relación profunda y personal con Él. Comienzan a pasar más tiempo en oración y a estudiar más su palabra. Su devoción a Él crece, no por obligación, sino por un genuino deseo de conocerlo más. A través de esta separación, Él los prepara para la obra a la que los ha llamado. ¿Sientes un impulso de alejarte de lo que solías hacer? No dudes. Puede que sea Dios llamándote al campo de entrenamiento. Número 2. Dios los empodera con unción divina y los nutre en secreto. Esta es otra manera en que Dios entrena a sus elegidos. Él les da unción divina para obras extraordinarias y les proporciona una visión sobre el trabajo que les encomendará. Sin embargo, es esencial saber que esta unción puede no manifestarse de inmediato en la manera o el nivel esperado. Dios unge a sus elegidos y luego los prepara en silencio para su manifestación. Mira la historia de David. En 1 Samuel 16:13, Dios ungió a David a través del profeta Samuel. El profeta lo ungió como el elegido de Dios que lideraría a Israel, pero no se convirtió en rey de inmediato. Los elegidos deben aprender esta profunda lección de su temporada de unción. Durante aproximadamente 15 años, David poseyó la unción para el trono, pero no ascendió a él. Silenciosamente, Dios lo entrenó en esos días con su poder divino. Primero, tuvo que luchar contra el león y el oso, mientras cuidaba los rebaños de su padre. Después de eso, venció a Goliat, y luego tuvo que ministrar consuelo al alma afligida de Saúl a través de instrumentos musicales cuando los espíritus malignos lo atormentaban. Pudo hacer todas estas hazañas gracias a la unción de Dios, y sin embargo, en ese entonces, apenas era conocido. Muchos elegidos encuentran que este período es una de las fases más difíciles de su viaje. Sus corazones arden de pasión y están ansiosos por demostrar la unción que Dios ha puesto sobre ellos. Desean entrar en la plenitud de su llamado, creyendo que están listos para asumir grandes asignaciones. Sin embargo, en lugar de recibir una plataforma inmediata para un impacto global, experimentan restricciones divinas. Dios los retiene con su sabiduría, diciéndoles que aún no es el momento adecuado. Esta demora puede ser frustrante, especialmente cuando sienten que están preparados para alcanzar su propósito. Pueden luchar con preguntas, preguntándose por qué Dios los ungiría y luego los mantendría en la oscuridad. Ven a otros entrar en sus llamados, mientras ellos permanecen en el trasfondo, esperando el permiso para avanzar. Sin embargo, este periodo de espera no es una negación de su llamado, sino una parte significativa de su entrenamiento por parte de Dios. Dios los está refinando y enseñándoles
el verdadero propósito de su unción. Mientras que ellos pueden verse a sí mismos como listos, Dios considera las áreas en sus vidas que aún necesitan desarrollo. Él sabe que si salen prematuramente, pueden operar en autosuficiencia en lugar de en su fuerza divina. Sus dones pueden ser fuertes, pero sus corazones deben estar completamente alineados con su voluntad. Dios usa esta temporada de restricción para asegurarse de que no confundan su ambición con el propósito de Dios. Durante este tiempo, Dios a menudo los coloca en entornos mucho más pequeños que la visión que les ha dado. Mientras desean alcanzar naciones, puede asignarles el servicio en un ámbito local. No estarán listos para mayores responsabilidades si no pueden ser confiables con los comienzos pequeños. Dios usa este tiempo para enseñarles que su llamado no se trata de buscar reconocimiento personal, sino de cumplir su plan divino. Deben aprender que la unción sobre ellos no es para su propia glorificación, sino únicamente para la gloria de Dios. Más allá de esto, Dios también usa el período de espera para aumentar su comprensión de su poder ilimitado. Aunque puedan sentirse restringidos por las circunstancias, Él les enseña a confiar en su tiempo, en lugar de en su propio sentido de urgencia. Aprenden a descansar en el conocimiento de que cuando llegue el momento señalado, Él abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Para cuando Dios finalmente los libere, ya no operarán desde un lugar de impaciencia, sino desde una profunda confianza en su plan divino. Saldrán no solo ungidos, sino también preparados y refinados. Dios lleva a la grandeza a las personas que son fieles en esta etapa. David demostró que era un mayordomo fiel de la unción de Dios sobre su vida. A pesar de saber que Dios lo había elegido para reemplazar a Saúl, aún así, honró y preservó la vida de Saúl. Esperó pacientemente el tiempo perfecto de Dios para convertirse en rey. A lo largo de esos años, Dios entrenó a David para traer victoria perpetua al pueblo de Dios. Durante toda su vida como rey, ningún reino pudo enfrentarse a Israel. El pueblo de Dios también experimentó éxito en todas las áreas bajo su gobierno. Esto se debió a que Dios lo había entrenado para manejar la unción divina sobre su vida. ¿Te ves haciendo cosas extraordinarias? Es parte del entrenamiento de Dios. Número 3. Dios los refina a través de pruebas y dificultades. Dios entrena a sus elegidos permitiéndoles soportar temporadas de pruebas intensas y dificultades para refinarlos. Les permite enfrentar la adversidad para que puedan aprender a depender totalmente de Él. Cuando sufren, se dan cuenta de que su propia fuerza es insuficiente y que el verdadero poder proviene de confiar en Dios. Mira la historia de José en Génesis, capítulos 37 al 41. José experimentó todo tipo de injusticias y traiciones. Fue separado del cuidado de su amado padre y vendido como esclavo. Cuando parecía que su sufrimiento estaba terminando en la casa de Potifar, la esposa de su amo mintió contra él y lo hizo encarcelar. Todo esto sucedió porque se negó a pecar contra Dios. Los elegidos sufren persecución a causa de su fe. Soportan años de dificultades antes de entrar en su destino ordenado por Dios. En esos momentos puede parecer que Dios los ha abandonado, pero en realidad, Él los está moldeando para que sean instrumentos aptos para su propósito. Sus dificultades les enseñan obediencia y amor incondicional a Dios. Aprenden a amar al Señor y a manifestar su amor a través de la obediencia, incluso cuando las cosas no salen como ellos desean. A veces, Dios usa las pruebas para prepararlos para sus asignaciones divinas. Si su asignación es consolar a otros, Dios permite que experimenten el dolor de la aflicción. Sin pruebas, su fe puede permanecer superficial y pueden carecer de la profundidad de experiencia necesaria para hacerlos realmente efectivos en el ministerio. Pero cuando atraviesan el fuego y permanecen fieles, emergen como testimonios vivientes de la gracia y la fortaleza de Dios. 1 Pedro 1:7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque su fe es mucho más preciosa que el oro mismo. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado al mundo.
Esta escritura revela que Dios transforma la fe de sus elegidos a través de las pruebas. A través de las pruebas, los elegidos también descubren cualquier posible debilidad. Esto les ayuda a trabajar en esas áreas y a crecer espiritualmente con Dios. Les permite abrazar la gracia suficiente de Dios, que es perfecta en sus debilidades. Número 4. Dios les enseña humildad y servicio. La Biblia revela que Dios se opone a los orgullosos, pero favorece a los humildes. Los que son orgullosos no pueden trabajar eficazmente con Dios, porque no están dispuestos a someterse a su voluntad. Dios no eleva a sus elegidos sin antes entrenarlos en humildad y servicio. Se asegura de que comprendan lo que significa servir a los demás desinteresadamente antes de que entren en posiciones de autoridad o influencia. Sin humildad, se volverían arrogantes y abusarían de los dones que Él ha puesto sobre sus vidas. El liderazgo servicial les enseña que el liderazgo en el reino de Dios no se trata de poder y estatus, sino de sumisión y de tener un corazón dispuesto a poner a los demás antes que a sí mismos. Dios comienza a entrenarlos, colocándolos en situaciones donde deben someterse a otros. Al igual que Moisés, quien pasó 40 años cuidando ovejas en el desierto, antes de que Dios lo llamara para liderar a Israel, ellos deben aprender paciencia y obediencia. Pueden ser puestos bajo líderes difíciles o recibir responsabilidades que parecen inferiores a su capacidad, pero Dios usa todas estas experiencias para entrenarlos. Jesús demostró este principio a sus discípulos en Juan, capítulo 13. Les mostró que no vino para ser servido, sino para servir, y esperaba que siguieran su ejemplo. La noche antes de su crucifixión, Jesús se humilló y lavó los pies de sus discípulos, un acto que generalmente realizaba el siervo más humilde. Aunque él era su maestro, les mostró que el liderazgo en el reino de Dios requiere humildad. En ese momento, ellos no comprendieron completamente sus acciones, pero él les estaba enseñando que aquellos que desean ser grandes, primero deben convertirse en siervos. Dios también enseña la humildad a través de pruebas y fracasos. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, tuvo que aprender esta lección de la manera difícil. Estaba seguro de su propia fortaleza y prometió nunca negar a Cristo. A pesar de las advertencias de Jesús para que estuviera alerta y fuera humilde, falló cuando fue puesto a prueba porque tenía una confianza en sí mismo que reflejaba orgullo. Su negación de Jesús finalmente lo humilló. Dios usó su experiencia de fracaso para quebrantar su orgullo y prepararlo para su responsabilidad en la iglesia primitiva. Dios entrena humildemente a sus elegidos porque el orgullo los destruiría si se levantaran sin una preparación adecuada. El orgullo lleva a la caída, mientras que la humildad abre la puerta a la gracia. Aquellos que se niegan a abrazar el servicio se pierden la plenitud de lo que Dios ha planeado para ellos. Pueden tener dones y un llamado, pero es muy probable que fallen en su responsabilidad si no aprenden a humillarse. Muchas personas en la Biblia que fueron elegidas por Dios tuvieron que pasar por experiencias de humillación antes de entrar en sus asignaciones divinas. Su entrenamiento no era para castigarlos, sino para moldearlos en vasijas aptas para el uso de Dios. El servicio también construye compasión y una comprensión más profunda de aquellos a quienes los elegidos están llamados a liderar. Un líder que nunca ha servido no puede relacionarse con las luchas de las personas bajo su liderazgo. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, caminó entre la gente, sanó a los enfermos y alimentó a los hambrientos. No se distanció de aquellos a quienes vino a salvar. Filipenses 2:7-8 revela esto acerca de Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El ejemplo de Jesús muestra que el verdadero liderazgo requiere caminar junto a las personas, no estar por encima de ellas. Cuando los elegidos de Dios aprenden a servir, desarrollan corazones sensibles a las necesidades de los demás. Esto los hace más efectivos en su llamado. El entrenamiento de Dios en humildad y servicio es un proceso de por vida.
Incluso cuando los elegidos alcanzan posiciones de influencia, deben vivir humildemente, de manera continua. Corren el riesgo de perder de vista su propósito cuando se vuelven arrogantes o autosuficientes. En 2 Corintios 12, 7-9, el apóstol Pablo habló de una espina en su carne que lo mantenía humilde, recordándole que su fortaleza provenía solo de Dios. De la misma manera, los elegidos enfrentarán situaciones que los mantendrán humildes. Número 5. Dios los limpia y purifica para hacerlos aptos para la obra. Dios es santo, y cualquiera que Él elija también debe ser santo. Su naturaleza es pura, y no tolera la impureza en aquellos a quienes llama para su obra. Dios siempre ha apartado a aquellos que tiene la intención de usar desde el principio. Los limpia de todo lo que les impediría cumplir su propósito. Los elegidos no pueden ser efectivos en su asignación divina sin purificación. La naturaleza del ser humano está envuelta en imperfecciones y debilidades. Por esta razón, Dios refina a los elegidos antes de que puedan ser vasijas de honra. Ciertamente, Dios no llama a personas que ya son perfectas, pero requiere que pasen por un proceso de purificación. Aquellos que Él elige pueden comenzar con defectos personales o hábitos pecaminosos. Sin embargo, Él no los deja en ese estado. En su lugar, trabaja en ellos y elimina todo lo que no está alineado con su voluntad. Sin esta limpieza, los elegidos llevarían su vieja naturaleza a su llamado y contaminarían la obra que se les ha encomendado. En la Biblia, aquellos elegidos por Dios tuvieron que pasar por un proceso de purificación antes de entrar completamente en sus asignaciones divinas. En Isaías capítulo 6, Isaías experimentó esta limpieza. Inmediatamente reconoció su impureza cuando vio la santidad de Dios en una visión. Clamó, reconociendo que era un hombre de labios impuros, que vivía en medio de un pueblo de labios impuros. Su conciencia de su pecado no lo descalificó. En cambio, lo posicionó para la limpieza. Un ángel tomó un carbón encendido del altar y tocó sus labios para purificarlo. Después de este proceso, Isaías estaba listo para responder al llamado de Dios. Si no hubiera sido limpiado, no habría sido apto para llevar el mensaje de un Dios santo. Dios está más interesado en la pureza que en el talento. No está buscando personas perfectas, sino aquellas dispuestas a caminar en santidad. Así como el oro debe pasar por el fuego para ser refinado, los elegidos de Dios pasan por un proceso que elimina toda impureza en sus vidas. Los elegidos también deben entender que la limpieza es un proceso continuo. Incluso después de entrar en su llamado, deben permanecer abiertos a la corrección y purificación. El estándar de santidad de Dios no cambia, y ellos deben alinearse continuamente con Él. No deben ver la santidad como una carga, sino como un privilegio, sabiendo que les permite permanecer en una comunión cercana con Dios. Dios limpia a sus elegidos a través de su palabra. La Biblia es como un espejo que revela áreas de sus vidas que necesitan transformación. A medida que la estudian, adquieren una comprensión más profunda de su santidad y de sus propias deficiencias. Cuanto más se sumergen en su palabra, más son purificados. Jesús enfatizó esto cuando les dijo a sus discípulos que ya estaban limpios por la palabra que les había hablado. También oró a Dios para que los santificara a través de su palabra. La palabra de Dios limpia las impurezas y renueva las mentes y los caracteres de los elegidos. Los elegidos de Dios deben estar dispuestos a ser limpiados. Dios no impone la santidad sobre ellos, los invita a caminar en ella. Aquellos que resisten su purificación lucharán en su llamado, pero aquellos que se someten encontrarán plenitud en su propósito. Deben dejar de lado todo lo que contamine sus corazones y elegir caminar en pureza. Cuando lo hacen, se convierten en vasijas de honra, listas para toda buena obra. Número 6. Él los equipa con conocimiento y revelación adecuados. Una de las formas más importantes en que Dios entrena a los que ha elegido es equipándolos con el conocimiento y la revelación adecuados. Lo hace principalmente a través de su palabra, experiencias sobrenaturales y guiándolos hacia materiales donde puedan ver lo que Él quiere que sepan.
¿Te preguntas por qué comprendes fácilmente la intención de Dios al leer la Biblia? ¿Te preguntas por qué obtienes respuestas rápidamente a las preguntas y luchas de tu vida mientras estudias la palabra? ¿Te has preguntado por qué puedes discernir fácilmente la temporada en la que estás y qué hacer durante tus meditaciones? ¿Encuentras fácil leer o escuchar materiales de otros elegidos? ¿Tienes experiencias sobrenaturales donde ángeles o Dios te explican cosas? ¿Te preguntas por qué las escrituras surgen en tu corazón cuando estás confundido? La gente te ha notado tanto que dirigen sus preguntas espirituales y de vida hacia ti. No te preguntes más. Estas experiencias no son una coincidencia ni cuestión de suerte. Es Dios entrenándote y equipándote con el conocimiento y la revelación que necesitas. Uno de los objetivos del entrenamiento de Dios es prepararte para la asignación que tiene para ti. Dios te lleva a comprender la misión para la cual te ha elegido a través del conocimiento y la revelación. Saber lo que Dios tiene para ti es el primer paso en el entrenamiento preparatorio de Dios. Puedes leer acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos y sentir en tu corazón que estás llamado al ministerio de sanidad. Puedes leer sobre las mujeres que se entregaron para apoyar el ministerio de Jesús con sus bienes y de repente tomar conciencia de que estás llamado a ser un financiador del reino. Además de llevarte a comprender lo que Él te ha llamado a hacer, Dios también puede usar el sistema del conocimiento para mostrarte a alguien en las Escrituras cuya vida ejemplifica la misión que Él tiene para ti. ¿Recuerdas que el ministerio de Juan el Bautista fue modelado según el del profeta Elías? Ese es el poder del entrenamiento de Dios utilizando el conocimiento y la revelación. Jesús supo muchas cosas que estaba llamado a hacer leyendo y comprendiendo el Antiguo Testamento. También recibió revelaciones personales y experiencias sobrenaturales. ¿Y qué hay de Pablo, quien escribió 2/3 del Nuevo Testamento? Él conoció y llamó a Jesús Señor a través de una revelación sobrenatural. También supo que había sido elegido para una asignación especial, lo que lo llevó a preguntarle a Jesús sobre su misión durante su encuentro espiritual. En Gálatas 1:11-12, Pablo dijo: «Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino que me llegó por revelación de Jesucristo». Dios tenía una asignación para Pablo, alcanzar a los gentiles, mientras que Pedro fue enviado a los judíos. Esa misión única hizo que Dios expusiera personalmente a Pablo a las verdades del Evangelio que ayudarían a los gentiles a formar parte del cuerpo de Cristo. Los estudiosos de la Biblia creen que Pablo estuvo en Arabia al menos 3 años, siendo instruido por Dios sobre la misión para la que había sido elegido. ¿Ves por qué pudo escribir 2/3 del Nuevo Testamento? ¿Ves por qué ningún doctor de la ley podía vencerlo en argumentos bíblicos? Dios usó el conocimiento y la revelación para entrenarlo para la misión que le había asignado. A través del conocimiento y la revelación, Dios tiene una manera de cambiar tu perspectiva y mentalidad a una mentalidad del reino. Ajusta tu forma de pensar, alejándola de la humana y llevándola a la de Dios. Por ejemplo, muchas personas hacen cosas por beneficio personal. Sin embargo, Dios usa las Escrituras para reentrenar a los elegidos y enseñarles a priorizar a los demás. Usa las Escrituras para mostrar cómo Jesús murió por otros y no por sí mismo. Empieza a saber cómo pensar como Jesús o como otros elegidos en la Biblia. La Biblia dice categóricamente en Filipenses 2:5: «Haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús». ¿Sabes por qué Dios te está trayendo conocimiento y revelaciones? No es para que te llenes de orgullo y asumas que eres mejor que los que te rodean. En cambio, es para hacerte apto y maduro para la misión para la que Él te ha elegido. ¿Alguna vez Dios ha cambiado tus planes? ¿Has querido algo y Dios te ha dado otra cosa porque era su voluntad? ¿Sabes que eso también es una forma de entrenamiento? No te vayas. Sigue viendo mientras discutimos eso en el siguiente punto. Número 7. Él los alinea con su perfecta voluntad, enseñándoles obediencia. Hay una pregunta común entre los creyentes. Siempre ves a la gente preguntar si Dios les responderá si le piden algo que no es su voluntad.
Algunos creen que Dios puede responder a tales oraciones y usan el ejemplo de Dios, dando a Saúl a los israelitas en contra de su voluntad como referencia bíblica. Otros creyentes dicen que no, citando 1 Juan 5:14-15 como su referencia bíblica. ¿En qué grupo estás tú? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Por qué usar la acción de un grupo desobediente como estándar? ¿Por qué un creyente sabría cuál es la voluntad de Dios y aún así querría pedir algo diferente? ¿No se llama eso desobediencia? Hay algo único en los elegidos. Dios trata con ellos de manera especial. Los elegidos suelen decir frases como: no sé por qué Dios siempre reorganiza mis planes, o he dejado de decirle a Dios lo que quiero, porque siempre me da lo que Él quiere para mí. Esto se debe a que Dios entrena a los elegidos alineándolos con su voluntad. Si piden algo que no es su voluntad, Él responde dándoles su voluntad. Si se desvían de su voluntad, Él rápidamente los redirige hacia ella. Por eso experimentas relaciones que se desmoronan divinamente, la eliminación de ciertas personas de tu vida e instrucciones para mudarte o dejar de ir a ciertos lugares. No toda negativa o rechazo es demoníaca. Algunas son la manera en que Dios te está alineando con su voluntad. Él está tratando de lograr dos cosas. Primero, asegurarse de que estás en un camino de vida que conduce a tu misión divina. Dios no solo elige personas y las deja solas para que descubran su camino hacia su destino divino. Quiere guiarte en todo el camino hacia su voluntad. Si es necesario cambiar el orden de tu vida para lograr su propósito, lo hará. En verdad, Él es un buen pastor. En segundo lugar, Él realinea tu camino para enseñarte obediencia. Te hace ver la necesidad de depender totalmente de Él para la guía y de obedecer siempre lo que te muestra. Nunca podrás cumplir el plan de Dios sin Dios. Escucha lo que Jesús dijo en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. ¿Notaste la última parte del pasaje? Sin Jesús, no puedes hacer nada. No puedes llegar a un destino que no conoces. Dios es quien te eligió para esa misión y quien conoce el camino para cumplirla. La única manera de lograrlo es obedecer siempre a Dios. ¿Ves por qué Dios parece ajustar y realinearte hacia su voluntad? Él está enseñando obediencia, como lo hizo con Jesús. ¿Recuerdas la ocasión en que Jesús miró todo lo que estaba a punto de enfrentar y su corazón se angustió? Oró para que el sufrimiento se apartara de él, pero rápidamente se sometió a la voluntad de Dios. La oración se registra en Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios usó lo que Jesús sufrió para enseñarle obediencia. ¿Sabes que la mayor gloria y poder que Jesús experimentó fue debido a esta obediencia? Sí, no fue fácil para Jesús enfrentar el sufrimiento, pero el final fue glorioso. Ver la vida que estás viviendo ahora como un guión escrito por Dios te hará seguir felizmente sus planes para ti. Amado, ahora que has aprendido cómo Dios te entrena como elegido, hablemos de la actitud que los elegidos deben tener hacia el entrenamiento de Dios. Escucha, amado, no es suficiente saber cómo Dios te entrena. Ser consciente de cómo aprovechar al máximo el entrenamiento es lo que importa. Tu actitud hacia el entrenamiento de Dios determinará si el entrenamiento será efectivo o no. Un entrenamiento efectivo da lugar a un destino cumplido. Vamos directo a las actitudes correctas que se esperan de los elegidos. 1. Humildad, obediencia y disposición para aprender. Tener un corazón humilde hacia el entrenamiento de Dios es, primero, reconocer tu dependencia de Él. No puedes hacer nada sin Dios. Él es quien escribió el destino que estás viviendo y puede decirte cómo llegar a un final seguro. Esto te lleva a abrazar y reconocer la sabiduría de Dios y a someterte a su guía, incluso cuando no tiene sentido. No intentas usar tu sabiduría limitada para juzgar lo que Él te dice o para interpretar su voluntad. La humildad y la disposición te hacen decir sí a lo que Dios dice sin reservas. ¿Sabes que indirectamente le dices a Dios que tienes un mejor plan para tu vida cada vez que rechazas su plan? ¿Qué forma de orgullo puede ser mayor que esa?
Debes estar abierto a todo lo que Dios trae a tu vida. Él está listo para traer luz a tu confusión sobre su dirección. Pero esto solo sucederá cuando des el primer paso para hacer lo que Él dice. Cuando Dios le pidió a Abraham que dejara a su parentela y fuera a un lugar que le mostraría, Abraham se movió primero, y luego la claridad llegó cuando se rindió a las instrucciones de Dios. Esa única obediencia resolvió todos los problemas de Abraham. A través de esa obediencia, la esterilidad terminó, llegó la riqueza generacional y se convirtió en un referente de fe para todas las generaciones. Esto te dice que rendirte al camino de Dios traerá múltiples bendiciones y milagros. Hay un vínculo entre la humildad, la obediencia, la disposición para aprender y el cumplimiento del llamado de Dios en tu vida. Ningún hijo de Dios desobediente ha cumplido su destino. En el mejor de los casos, serás como Sansón, quien desobedeció a Dios y solo pudo ver un fragmento de la victoria que Dios tenía planeada para él. ¿Por qué permitir que la desobediencia y el orgullo te hagan perder el resultado final del entrenamiento de Dios? ¿Por qué no tener la actitud del corazón que dice, Señor, soy tuyo, haz conmigo lo que desees? Esta es la actitud del corazón de Jesús, Pablo, Abraham y otros que cumplieron su propósito. 2. Perseverancia y enfoque. El entrenamiento de Dios, la mayoría de las veces, es desafiante y no es agradable. Imagina el entrenamiento de Dios como el proceso de refinar el oro en bruto. Todas las impurezas deben ser eliminadas antes de que el oro pueda usarse para joyería u otros fines. El oro extraído se coloca en un gran crisol, se introduce en el fuego y se calienta hasta que se derrite. A medida que el oro se vuelve líquido, las impurezas suben a la superficie y se eliminan fácilmente. El proceso parece desagradable para el oro extraído, pero el producto final solo puede lograrse gracias a su perseverancia. Se experimenta un proceso igual de difícil al convertir el petróleo crudo en combustible. Amado, ve el entrenamiento de Dios como el proceso de convertir el oro extraído en oro brillante. Persevera en todo lo que Dios te está haciendo pasar, sabiendo que el final será glorioso. Sabes que, si el oro refinado pudiera hablar, estaría feliz de que el refinador lo haya hecho pasar por ese proceso desagradable para volverse hermoso y admirable. Cuando perseveras completamente en el entrenamiento de Dios, no solo Dios estará feliz de que ahora seas apto, sino que también verás la versión transformada de ti mismo y te alegrarás. Una de las cosas que te ayudará a soportar todo lo que Dios te hace pasar es no compararte con otros. La mayoría de las personas que caen en la comparación abandonan fácilmente la temporada de entrenamiento de Dios, creando un progreso artificial en lugar del proceso que Dios había planeado para ellas. Ellos intentan hacer que las cosas sucedan en lugar de permitir que Dios las haga suceder. Evita la comparación y concéntrate en el final al que Dios te está llevando. Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Jesús pudo ver la gloria y el esplendor que le esperaban si hacía la voluntad de Dios. Esta visión lo hizo soportar todo el dolor y la vergüenza. Puedes aplicar el mismo principio. Cuando te sientas cansado de seguir el plan de entrenamiento de Dios, recuerda la alegría y la gloria que te esperan. Recuerda que solo estarás preparado para hacer lo que Dios te ha elegido para hacer si soportas su entrenamiento. Recuérdate a ti mismo la alegría de cumplir el propósito que te espera. Dios te ha dado la perseverancia como uno de los frutos de tu espíritu regenerado y nunca permitirá que enfrentes algo que no puedas soportar. 3. Fe y confianza en Dios. ¿Sabes por qué someterse al entrenamiento de Dios es difícil? Porque no confías ni tienes fe en Dios. Estás usando tu lógica para juzgar y analizar las cosas que Dios está trayendo a tu camino como entrenamiento. Tal vez solicitaste empleo en 2 empresas y ambas te hicieron una oferta al mismo tiempo. Desde un juicio humano, quieres elegir el trabajo con el salario más alto, pero puedes sentir que Dios te está guiando hacia el de menor salario. Confiar y tener fe en Dios te hará elegir el que Él desea, sabiendo que, con el tiempo, Dios aclarará por qué quería que tomaras esa opción.
La falta de confianza y fe en Dios hace que empieces a usar tu mente limitada para juzgar por qué Dios te llevaría a tomar un camino aparentemente menos favorable. Es probable que pienses y analices tanto la situación que termines silenciando la voz de Dios dentro de ti. Tu propio deseo puede volverse más fuerte que lo que Dios está diciendo, llevándote fuera de su voluntad. Alimenta tu vida con la palabra de Dios y recuérdate cómo Dios te ha guiado hacia bendiciones en el pasado. Lleva un registro de las veces en que Dios ha intervenido por ti. Ten una lista de testimonios donde puedas ver todos los testimonios pasados. Esto te ayudará a nunca pensar que puedes amarte más de lo que Dios te ama. La Biblia dice en Isaías 55, 8-9, «Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos», afirma el Señor. «Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos». ¿Sabes lo que esto significa? No puedes superar a Dios cuando se trata de planear lo mejor para tu vida. Esto es suficiente para que descanses, confíes y tengas fe en cualquier entrenamiento que Dios te dé. Ahora, abre tu corazón a Dios mientras oramos. Dios querido, tú eres fiel y misericordioso. Te adoro por el amor que me muestras. Cada día recuerdo tus bendiciones en mi vida. Cada vez que lo hago, me deja asombrado. Es la provisión diaria, la protección, el perdón de pecados o el favor divino que siempre experimento. Tú eres bueno, y tu misericordia es eterna. Gracias por ser el camino, la verdad y la vida. Gracias por guiarme siempre hacia tu voluntad para mi vida. Gracias por dirigir mi camino a este video lleno de luz. Me has mostrado cuán necesario es tu entrenamiento para cumplir el propósito que me has dado. He aprendido las diferentes maneras en que me has estado entrenando sin que yo lo supiera. He visto las verdades que me ayudarán a aprovechar al máximo todo tu entrenamiento en mi vida. Eres misericordioso, por eso vengo ante ti. Señor, por favor, examina mis deseos y pensamientos más íntimos. Mira si hay en mí algún camino malo que te desagrade. Que tu preciosa sangre me limpie. Límpiame completamente de todo pecado que me aleje de ti. Perdóname de toda injusticia. Purifícame de todo depósito del diablo en mi vida. Tu voluntad es que tenga verdad en mi corazón. Quieres que camine en la libertad que solo viene al andar en la luz de tu verdad. Ayúdame a vivir para ti. Que mi vida sea gastada en cumplir tus planes y propósitos. Haz que siempre haga lo que es agradable y digno ante tus ojos. Que mi corazón se renueve cada día de los deseos de la carne mientras leo la palabra de Dios. Padre, lamento cada vez que me he rebelado contra tu entrenamiento. Lamento todo tu entrenamiento que he desperdiciado por ignorancia. De ahora en adelante, rindo mi vida y totalidad a todo el entrenamiento que traerás a mi camino. He visto que tu entrenamiento está destinado a hacerme la mejor versión de mí mismo. He aprendido que tu entrenamiento me hará apto para el propósito para el cual me has elegido. He visto que evadir tu entrenamiento hará que pierda tu voluntad para mi vida. Que pueda rendirme rápidamente a tus instrucciones de cambiar de ubicación o salir de lugares que están en contra de tu propósito para mi vida. Señor, me entrego a toda reestructuración que quieras hacer en mi vida. Tú eres quien conoce todas las cosas. Tú eres quien conoce los lugares y las personas que están alineados con tus planes para mi vida. Incluso cuando no conozca todos los detalles de lo que estás haciendo en mi vida, que siempre pueda confiar y seguir tu dirección. He visto que no puedo amarme más de lo que tú me amas. Tus planes y caminos son más altos que los míos. No importa cuán buenos sean los planes que tenga para mi vida, los tuyos son mejores y más grandes que los míos. He elegido confiar y tener fe en cada camino y trato que traerás a mi vida, sabiendo que conducirá a un final glorioso. Me rindo a toda limpieza que necesito para ser apto para la palabra. Tú me has elegido, Señor. No puedes usar vasijas impuras, solo usas vasijas limpias y purificadas. Límpiame con tu preciosa palabra. Concédeme la gracia de alimentarme siempre de tu palabra, que santifica y revela lo que estoy haciendo mal. Señor,
Abre mis ojos al misterio del servicio que Jesús y otros elegidos en tu palabra conocieron y pusieron en práctica. Que siempre busque cómo ser una bendición para las personas para las cuales me has elegido. De ahora en adelante, me niego a ser egoísta y a buscar siempre lo que puedo obtener en todo lo que hago. Mis ojos están abiertos para ver que el servicio requiere dar a otros en lugar de recibir. Señor, estoy disponible para ser capacitado para la asignación para la cual me has elegido. He visto que no puedo hacer nada sin que tú me unjas. Derrama sin medida tu unción sobre mi vida. Permíteme llevar aquello que me ayudará a cumplir tu asignación con facilidad y poder. Dios, tú eres el Padre de la luz y la sabiduría. Dijiste en tu palabra que si pido sabiduría, tú me la darás abundantemente sin reproche. He visto que una de las maneras en que entrenas es a través del conocimiento y la revelación. Señor, sin conocimiento ni revelaciones, ni siquiera puedo saber para qué fui elegido ni cómo proceder. Sin tu conocimiento y revelaciones, no puedo saber qué hacer en cada temporada de mi propósito. Por eso te pido que derrames sobre mí tu conocimiento y revelación. Padre mío, lléname con el conocimiento de tu voluntad, mediante toda la sabiduría y el entendimiento que da el Espíritu. Que los ojos de mi entendimiento sean inundados con luz a través de tu palabra. Si te lo pido, he visto que estás listo para exponerme al conocimiento y a las revelaciones. Pido y recibo ahora. Señor, mis oraciones por conocimiento serán respondidas mientras me exponga a tu palabra. Que nunca me sienta cómodo hasta que lea mi Biblia diariamente. Aumenta mi sed y deseo de alimentarme y meditar en tu palabra. Espíritu Santo, tú eres quien puede enseñarme la palabra de Dios y hacerme ver todo lo que debo ver. Espíritu de verdad, estoy listo para tu obra. Como Jesús, me rindo a aprender obediencia a través de tu entrenamiento. Incluso cuando no me guste y me parezca difícil, que pueda enfocarme en tu meta de hacerme apto y soportar todo lo que traigas a mi vida. Persevero porque, como un Padre amoroso, nunca traerás a mi camino algo que no me hayas dado el poder de soportar. Gracias por escuchar mis oraciones. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amado, el período de entrenamiento de Dios es un tiempo de preparación en el que sus vasijas escogidas son moldeadas para ser aptas y efectivas en la misión que tienen por delante. No puede haber una manifestación efectiva de la asignación de Dios en tus manos sin haber pasado por todo lo que Dios quiere entrenarte. Jesús fue sometido al mismo proceso de entrenamiento cuando vino a este mundo. No apareció de la nada para comenzar a hacer lo que estaba escrito sobre él. Dios no omitió el proceso porque Él es Dios en la carne. Jesús pasó por cada etapa del entrenamiento divino para estar listo para la misión que Dios le había encomendado. Esto debe decirte que el primer paso para cumplir la asignación de Dios es rendirte a su entrenamiento. No es un acto egoísta de Dios, sino un proceso beneficioso tanto para Él como para el elegido. José probablemente pensó que Dios estaba haciendo su camino más difícil al moverlo del pozo a la esclavitud y luego a la prisión. Probablemente se preguntó si había ofendido a Dios de alguna manera cuando terminó en la cárcel por negarse a cometer fornicación. Probablemente se preguntó por qué su fidelidad en la casa de Potifar ni siquiera le abrió camino. Pero esos tratos hicieron que no viera la necesidad de vengarse de sus hermanos. Esos tratos hicieron de José un mejor hombre para sí mismo y para el propósito de Dios. Alégrate, abraza el entrenamiento de Dios y aprovéchalo al máximo. Gracias por ver. Si este mensaje avivó tu fe, escribe amén en los comentarios para glorificar a Dios. Mira otro mensaje divino haciendo clic a la izquierda y suscríbete para que puedas acercarte más a Él a través de su palabra. Dios te bendiga abundantemente.